Algunos combates no se libran con espadas, ni dejan marcas visibles. Se libran en la mente, en el alma, en los rincones más íntimos donde nadie entra. Hay quienes caminan al lado tuyo y jamás imaginan el peso que llevas. Sigues adelante, haces lo que debes, sonríes cuando puedes, pero por dentro una batalla silenciosa te está consumiendo. No es que te falte fe, tampoco que hayas dejado de orar. Es que el cansancio emocional se volvió parte de tu rutina. Has aprendido a callar el dolor, a silenciar la angustia, a esconder las lágrimas detrás de tareas cumplidas. Porque cuando nadie pregunta cómo estás realmente, uno aprende a no responder. Y aún así, seguiste creyendo, seguiste sirviendo, seguiste esperando. Y esa espera solitaria duele más de lo que muchos imaginan. Tal vez en tu entorno nadie note el desgaste. Nadie perciba la ansiedad que se esconde tras tu productividad. Nadie vea cómo, en la intimidad del baño o en las noches sin sueño, las lágrimas caen sin hacer ruido. Pero hay alguien que sí ve. Hay ojos eternos que no parpadean cuando te miran. Dios no solo observa, Él le contempla. Y en su silencio, Él le registra cada detalle de tu ador. Este mensaje no es una casualidad, no es un contenido más entre tantos. Es una palabra dirigida, precisa, escrita para almas como la tuya que han seguido luchando sin testigos. Porque aunque parezca que nadie aplaude tu esfuerzo, el cielo sí lo valora. Aunque tu entrega pase desapercibida para los hombres, es reconocida por Dios como un acto profundo de adoración. Cuando nadie más escucha tu clamor interno, cuando hasta tú misma dudas de tu fuerza, es ahí donde Él se acerca. No con ruido, no con multitudes, sino con presencia fiel. Una presencia que no exige palabras, que no espera explicaciones, solo desea estar contigo en lo secreto. Y esa presencia es suficiente para sostener lo que tus fuerzas ya no pueden. Así que, si sientes que tu alma ha estado luchando sola, si te preguntaste si alguien más percibe tu cansancio, escucha. Dios te ha visto. No hay oración sin respuesta, ni lágrima sin sentido, ni entrega sin recompensa en su reino. Y este mensaje, esta palabra, no es otra cosa sino un recordatorio amoroso de que no estás solo, que aquel que más importa nunca te ha dejado de mirar. Si tu corazón lo siente, escribe en los comentarios: Dios, gracias por verme en mi silencio. Tal vez tu sinceridad inspire a alguien más que también está en una lucha sin testigos, porque la fe compartida en vulnerabilidad también sana. Mientras tu alma escuchaba esto, quizás algo dentro de ti se removió, porque sabes exactamente lo que es librar una guerra interior sin testigos, sin banderas, sin auxilio visible. Hay una batalla que no deja moretones en la piel, pero deja cicatrices en el corazón, y es esa lucha diaria por mantener todo funcionando afuera, mientras todo tiembla por dentro. Cuidas de todos. Estás presente en las responsabilidades, en las tareas, en los compromisos, pero en medio de tanto dar, te has ido quedando sin espacio para ti. Has sostenido hogares, trabajos, ministerios, hijos, y aún así, sientes que nadie percibe tu propio colapso interno, porque aprendiste a no fallar, a no quebrarte, a no pedir, a seguir, mesmo com os olhos cheios d'água. E isso tem preço silencioso. Ese desgaste aparece en formas sutiles, en el insomnio que se repite, en la ansiedad camuflada de hiperactividad, en la lágrima que cae sin que nadie vea, justo antes de dormir, en esa oración que ya no tienes fuerzas para completar, porque las palabras simplemente no salen. No es que no quieras hablar con Dios, es que ya ni sabes por dónde empezar. Y mientras otros te ven fuerte, tú sabes que estás agotado. No espiritualmente en el sentido de haber perdido la fe, sino agotado emocionalmente por mantenerte firme sin que nadie te sostenga. Porque incluso en la iglesia, incluso entre los más cercanos, muchas veces no encuentras ese espacio para decir: yo también estoy al límite. Entonces sonríes y lloras en silencio. Pero Dios, que ve lo invisible,
no solo ha notado tu desgaste, Él lo comprende. Él no te exige que seas una muralla de hierro, no te pide que seas inquebrantable. Al contrario, Él se acerca justo cuando ya no puedes más. Él no llega cuando terminas la lucha, Él entra en medio de ella, no para condenarte por sentirte débil, sino para recordarte que el cansancio no es pecado. Es parte de la humanidad que Él mismo vivió en Jesús. Quizás hoy lo único que necesitas no es una solución inmediata, sino una pausa, un susurro divino que te diga: yo estoy aquí. Puedes descansar, porque no estás perdiendo la fe, estás perdiendo las fuerzas, y ese es un punto donde Dios ama encontrarte. A veces, la mayor expresión de fe no es seguir luchando, sino permitirte rendirte por un momento en sus brazos, respirar, entregar, ser sostenido, porque mientras todos ven tu fortaleza externa, Dios ve tu clamor callado y Él no te dejará caer. No es necesario que alguien te diga que estás luchando, porque lo sabes cada vez que despiertas con el corazón cansado antes de que el día comience, en cada respiración pesada que haces mientras cumples tus deberes. En esos momentos en los que miras al cielo sin saber si podrás sostener un día más, tal vez hayas sentido que, aunque das lo mejor de ti, el reconocimiento nunca llega. Nadie se detiene a preguntarte cómo estás realmente. Y en silencio, comienzas a convencerte de que tu dolor no importa, de que tus lágrimas son demasiado invisibles para que alguien las note. Pero hubo una historia que cambió para siempre el valor de aquello que nadie ve. La historia de Agar. Agar no era la protagonista, era solo una sierva, una mujer que, según los estándares humanos, era desechable. Cuando huyó, nadie fue tras ella, nadie la extrañó, pero Dios sí. Él no solo se apareció, Él la llamó por su nombre, y allí, en el desierto donde nadie más veía, ella le dio a Dios un nombre que permanece hasta hoy: El Roi, el Dios que me ve. Agar no clamó en voz alta, no tocó el manto de un profeta, ni siquiera hizo una oración elaborada, pero fue vista, fue alcanzada, fue validada, porque Dios no necesita multitudes para actuar. Él busca el rincón donde un alma se siente olvidada, y allí se manifiesta. Quizás tú también te sientas así, como alguien que ha sido empujado a los márgenes de la historia, que ha hecho más de lo que debía, y aún así fue olvidado. Pero si hay algo que esta historia revela, es que no importa quién te dejó de lado. El Dios eterno ha fijado sus ojos sobre ti, y donde todos ven desierto, Él ve encuentro. No necesitas tener las palabras correctas, solo una disposición real. A veces ni siquiera logramos pedir, solo suspiramos, solo cerramos los ojos y deseamos que algo cambie por dentro. Y es en ese momento que Él viene, no para resolver todo de una vez, sino para tomar tu mano, para recordarte que no fuiste dejado atrás. El mismo Dios que vio a Agar te ve a ti, no como alguien perdido entre la multitud, sino como alguien a quien Él mismo eligió encontrar en el silencio. Él no ignora tu dolor, Él camina contigo en medio de él, y antes incluso de que pidas consuelo, Él ya está rodeándote con su presencia, porque cuando nadie más busca, Dios se acerca. Cuando nadie más comprende, Dios revela. Y cuando parece que estás luchando en soledad, Él te llama por tu nombre y te dice: yo estoy aquí. Yo lo veo todo. Has intentado ser fuerte durante tanto tiempo que sin darte cuenta, comenzaste a confundir resistencia con obligación. Y es posible que ahora te encuentres en ese punto silencioso donde el alma grita por dentro, pero la boca calla por fuera. No porque no quieras hablar, sino porque ni tú sabes ya cómo explicar lo que sientes. Hay un error espiritual que muchos cometen sin siquiera notarlo: continuar luchando automáticamente, creyendo que si se detienen, decepcionarán a Dios. Como si la fidelidad se midiera por cuántas lágrimas aguantas sin que nadie lo sepa. Como si admitir el cansancio fuera un fracaso espiritual, pero no lo es. Dios no está buscando guerreros incansables,
Él no necesita héroes religiosos que finjan estar bien cuando el alma está quebrada. Él busca hijos e hijas que se atrevan a ser reales en su presencia, que digan con el corazón abierto: Señor, estoy cansado, estoy roto, ya no puedo más solo, porque esa honestidad no te aleja de Dios, te acerca. A veces nos enseñaron que orar es hablar con fuerza, con convicción, con promesas. Pero hay oraciones que se hacen con lágrimas, hay súplicas que solo se pronuncian en el lenguaje del quebranto, y hay días en que la forma más poderosa de adorar es llorar delante del Padre. ¿Sabías que el propio Jesús lloró? Lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén, lloró en Getsemaní, y no fue menos Dios por hacerlo, fue más humano. Nos enseñó que no se trata de ocultar la angustia, sino de rendirla, de colocarla a los pies del Padre, sabiendo que allí incluso nuestro dolor se convierte en adoración. Entonces, si hoy estás luchando en silencio, creyendo que debes mantener todo bajo control, suelta. No estás en pecado por estar agotado, no estás en rebeldía por sentir que ya no puedes. Estás siendo humano, estás siendo real, y eso es terreno fértil para un encuentro con lo divino. No sigas acumulando batallas sin descanso. No transformes tu alma en un campo de guerra sin tregua. A veces, el acto más espiritual que puedes hacer es permitirte ser frágil, porque en esa fragilidad el espíritu se mueve, no para condenarte, sino para sostenerte. Dios no espera que seas perfecto, solo espera que seas verdadero. Y si hoy tu verdad es una lágrima escondida, un suspiro en medio del ruido, un ya no puedo más, eso basta. Porque Él no viene por quienes tienen todo resuelto. Él viene por quienes ya no saben cómo seguir, pero aún así deciden rendirse en sus brazos. Tu agotamiento no es debilidad espiritual, es el susurro del alma pidiendo auxilio. Y Dios escucha esos susurros mejor que nadie. Y cuando por fin te das permiso para dejar de aparentar, algo comienza a cambiar. No necesariamente por fuera, pero sí por dentro. Porque cuando reconoces tu cansancio ante Dios, le das espacio para entrar justo ahí, en tu verdad más vulnerable. Y es desde ese lugar donde nace una nueva forma de comunión, no basada en fuerzas, sino en sinceridad. Por eso, hoy quiero invitarte a un ejercicio espiritual diferente. No necesitas palabras decoradas ni fórmulas perfectas. Solo una hoja de papel, un bolígrafo y unos minutos de honestidad. Escribe una carta para Dios, no una carta religiosa, una carta real, como si le contaras a un amigo que no te juzga. Escríbele todo lo que no has podido decir en voz alta, todo lo que llevas callando, todo lo que has fingido superar. No subestimes este acto. La neurociencia ha demostrado que escribir sobre nuestras emociones con sinceridad reduce el estrés, regula el sistema nervioso y alivia el corazón. Pero cuando esa escritura se convierte en oración, en desahogo con lo sagrado, lo que ocurre ya no es solo psicológico, es espiritual. Después de escribir, te animo a leer tu carta en voz alta. No importa si estás solo, no importa si lloras en medio. Dios estará allí, escuchando cada palabra, recibiendo cada frase rota como un acto de fe. Porque fe no es solo proclamar milagros. Fe también es atreverse a abrir el alma cuando está herida. Este ejercicio no es para que Dios descubra lo que sientes. Él ya lo sabe. Es para que tú también lo veas, para que tomes conciencia de lo que tu corazón ha estado cargando solo. Y cuando lo leas, cuando lo pronuncies, cuando te escuches, algo se libera, algo se entrega, algo se rinde. Ese papel puede volverse altar, ese momento puede volverse encuentro. Esa voz temblorosa puede ser la llave que abre la puerta de un nuevo consuelo. Porque a veces no necesitamos una respuesta inmediata, solo necesitamos saber que no estamos luchando solos, que hay un Dios que nos ve, que nos oye y que nos sostiene, aun cuando nadie más lo hace. Así que hazlo, no por costumbre, sino por necesidad, por amor a tu propia alma, por reverencia al Dios que no espera tu perfección, sino tu verdad.
porque cada palabra sincera es semilla, y cada semilla sembrada en lágrimas germinará en tiempo de gracia. Durante años, Marta vivió una lucha que nadie podía ver. Aparentemente fuerte, llevaba una enfermedad crónica que minaba su cuerpo y su espíritu, mientras al mismo tiempo enfrentaba el rechazo de quienes no entendían su realidad. Quizás reconoces ese relato en tu propia vida: seguir adelante, cuidar a otros, cumplir obligaciones y al mismo tiempo sentir que cada día era una batalla sin testigos. Marta no clamó en grandes oraciones, apenas murmuró su dolor entre lágrimas escondidas y suspiros que atravesaban la madrugada. No recibió un diagnóstico claro durante años, y aunque la fe brotaba en su interior, su cuerpo y su ánimo parecían decir lo contrario. Ella preguntaba en silencio por qué, a pesar de su entrega, su vida se desmoronaba poco a poco. Cada mañana comenzaba el día con un momento de fe. Un Señor, dame fuerzas, que apenas salía con voz temblorosa. Luego fingía estar bien ante los demás. Volvía a su rutina, pero por dentro, la lucha no terminaba. Esa lucha en silencio era un sacrificio cotidiano, una oración disfrazada de resiliencia. Mientras muchos la felicitaban por su fortaleza, ella se sentía agotada, sola, casi invisible. Pero hubo un día en que algo cambió. En medio de una noche de llanto genuino, cuando toda resistencia había desaparecido, Marta escuchó una voz interna que decía: «Tu vulnerabilidad no es tu debilidad, es tu puente». Fue una revelación íntima, un momento en el que comprendió que no necesitaría gritar para ser vista. No tendría que fingir alegría para recibir compañía de Dios. En ese instante, sintió una paz inesperada, no porque su enfermedad se había ido, sino porque alguien comprendió su lucha real. Empezó entonces a orar diferente, no pidiendo sanidad inmediata, sino reconociendo que incluso su enfermedad tenía propósito. Reconoció que Dios, en lo oculto, había intercedido por ella, sostenido incluso cuando ella misma había dejado de poder orar. Meses después, la vida de Marta tomó un giro inesperado. Sin buscarlo, comenzaron a acercarse personas que enfrentaban desafíos similares: enfermedades sin explicación, soledad, lesiones emocionales profundas. Y de pronto descubrió que su camino de dolor se convertía en un canal de consuelo para otros. Su testimonio empezó a resonar como un reflejo de que Dios había visto su lucha y ahora la usaba para iluminar caminos rotos. Ella se convirtió en un refugio para quienes lloran en silencio. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. No ofrecía respuestas mágicas, sino empatía profunda. Y en cada abrazo, en cada palabra de respaldo, se revelaba la verdad. Dios ve lo que el mundo no ve y transforma lágrimas en puente de sanidad. Quizás tú también estés en ese recorrido. Digámoslo con claridad. No necesitas gritar para que te escuchen. No necesitas mostrar fuerzas para que Dios intervenga. La fe que persiste en medio del silencio es la fe que produce milagros. Aunque no cambie el cuerpo, sí transforma el alma y tiene el poder de cambiar vidas. Quizás tu situación hoy sea invisible para la mayoría, pero no para Dios. Él está viendo tu lucha, Él valora tu resistencia y puede estar preparando tu testimonio, como lo hizo con Marta, para traer esperanza a quienes aún no pueden hablar su dolor. En la vida espiritual hay momentos en los que el ruido exterior se apaga, pero el grito interior no. No es un grito audible, pero resuena en el alma. Es esa mezcla de angustia, confusión y cansancio que no encuentra salida ni explicación. Y es precisamente en ese lugar de quebranto profundo donde Dios no grita, no irrumpe, susurra. Así como hizo con Elías, cuando lo encontró escondido en la cueva, agotado, deseando desaparecer. Elías había sido valiente. Enfrentó reyes, profetas falsos, amenazas de muerte. Pero llegó un momento en que su corazón no pudo más. Se escondió, y Dios no lo reprendió. Al contrario, preparó descanso, pan y agua para él. Y luego habló, pero no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios habló en el susurro,
porque cuando el corazón está cansado, el cielo se acerca con ternura. Es un tipo de voz que no se capta con los oídos naturales, sino con la sensibilidad del alma. Dios no compite con el ruido de la mente. Él espera el silencio para susurrar. Y para quien está cansado de gritar oraciones sin respuesta, esa puede ser la respuesta. Silenciarse para escuchar lo que solo el espíritu percibe. No se trata de esforzarse, sino de rendirse. Practicar este tipo de escucha espiritual no requiere técnicas elaboradas, requiere presencia, requiere sentarse ante Dios sin pedir nada. Solo estar. 5 minutos al día, ojos cerrados, manos abiertas, corazón disponible. Sin intentar resolver, sin ensayar palabras. Solo estar ahí, como quien se sienta al lado de un padre que no exige, sino que acoge. En esos momentos, algo misterioso sucede. El peso del alma comienza a reorganizarse. Las angustias ya no gritan tan fuerte. Y aunque no lleguen respuestas con palabras, una certeza silenciosa empieza a brotar. No estoy solo. El susurro divino no explica, consuela, no grita, sostiene. Es en ese espacio íntimo donde la fe se renueva de forma invisible, pero real. Muchos creen que oír a Dios es algo reservado para unos pocos, pero la verdad es que Él siempre está hablando, solo que no siempre estamos disponibles para escuchar en el tono que Él ha elegido. Y ese tono, cuando estamos más frágiles, suele ser suave, porque un alma rota no necesita truenos, necesita consuelo. Tal vez hoy el ruido a tu alrededor haya disminuido, pero dentro de ti aún hay un grito. No intentes silenciar ese grito con distracciones. Permítete sentarte, aquietarte, escuchar, porque el susurro de Dios tiene dirección, tiene bálsamo, tiene promesa, y llega exactamente cuando todo lo demás parece haberse callado. Él no ha perdido el momento. Él está esperando para susurrarte algo solo a ti. Las historias más profundas de nuestra fe a menudo se escriben en silencio. Jesús, en su camino hacia la cruz, vivió una lucha íntima y callada. No fue un espectáculo, fue una batalla espiritual que pocos pudieron comprender. A su alrededor, los discípulos apenas sostenían los ojos abiertos, la multitud huyó, y sin embargo, Él continuó por amor. Esa lucha silenciosa no fue menos real por falta de espectadores. A lo largo de su ministerio, Jesús enfrentó tormentas internas y externas. En Getsemaní, su alma se angustió hasta la muerte. Y no mandó mensajeros, no organizó protestas ni usó su poder divino para eludir el dolor. Él vivió la batalla, mostró su humanidad y se permitió sentir el peso de cada decisión. Esa cruz que cargó fue también un mensaje. Lo que se vive en silencio no es insignificante, sino que puede contener el mayor propósito. Quizás pienses que tu lucha, por no presentarse públicamente, es menos valiosa o menos útil para el reino, pero fue en secreto donde Él refinó su llamado. En cada momento en que tus lágrimas no encontraron consuelo humano, tu fidelidad fue sembrada. Y en cada acción discreta de servicio, tu obediencia fue registrada. Dios no ignora lo oculto. Tus días de sacrificio anónimo, tus rezos en voz queda, tus lágrimas que nadie percibió, son las piedras vivas de un altar eterno. A veces, el silencio no es la ausencia de Dios, sino el espacio más santo donde Él forma la esencia de lo eterno. La cruz fue silenciosa, pero cambió la historia de la humanidad. La pregunta que hoy te planteo es esta: ¿qué impacto puede tener tu lucha íntima? ¿Qué bendición se está gestando en medio de aquello que consideras insignificante? A menudo, los pasos pequeños, los actos sencillos, las lágrimas escondidas, son los espíritus que más transforman vidas con el tiempo. Sé que en lo profundo de tu corazón hay una esperanza que pide ser reconocida. Puede que no lo veas ahora, pero lo que haces en secreto, cuidar sin aplausos, orar sin ser oído, amar sin ser visto, está construyendo algo que trascenderá. No mides tu valor por los resultados visibles, porque tu fidelidad ya está haciendo eco en lo invisible. Tu silencio no es carga hiciera en vano. Tu fe callada no es debilidad. Es posible que tu cruz
no haya producido aplausos, pero puede estar cambiando destinos. Como Jesús, tu obediencia escondida tiene potencial de sembrar vida donde nadie lo espera. Y aunque tal vez hoy no entiendas cómo todo encaja, puede que pronto veas que ese camino tortuoso fue la senda hacia algo sagrado. Que tu búsqueda solitaria se convirtió en puente de esperanza para otros. Que tu cruz, aunque silenciosa, fue el preludio del amanecer. Tal vez no lo has notado, pero llegar hasta aquí ya es una señal de que algo dentro de ti no se ha rendido. A pesar del cansancio, de las preguntas sin respuesta y del silencio que muchas veces pesa más que cualquier palabra, tú sigues. Sigues creyendo, incluso si esa fe se resume en un suspiro al final del día. Sigues esperando, incluso cuando parece que nada cambia. Y ese seguir ya es adoración. Porque hay una fe que se manifiesta en milagros visibles, pero hay otra, más profunda aún, que se revela en la permanencia silenciosa. Es la fe de quien sigue orando cuando ya no tiene fuerzas, de quien sigue amando aún sin reconocimiento, de quien elige confiar aunque no entienda, y es exactamente esa fe la que Dios honra, no con escenarios ni reflectores, sino con consuelo, con presencia, con promesas que no fallan. La lucha silenciosa que has enfrentado no pasó desapercibida. El cielo lo vio. Dios escuchó incluso aquello que no pudiste poner en palabras. Cada vez que elegiste el bien cuando todo dentro de ti quería rendirse. Cada vez que secaste tus lágrimas para no preocupar a nadie. Cada oración hecha entre gemidos. Todo eso fue registrado, no como debilidad, sino como semillas de eternidad. Y es ahí donde quiero que descanses hoy. No en el fin del dolor, no en las respuestas, sino en la mirada atenta de aquel que te ha visto todo el tiempo, que estuvo contigo en esa madrugada donde nadie notó tu desesperación, que te sostuvo cuando nadie entendió tu silencio, que te susurró paz cuando el mundo gritaba caos. Él está ahí, aún está. Quizás esta no sea la temporada donde todo se resuelve, pero puede ser la temporada donde algo se revela. Y lo que se revela en medio del silencio es esto. Tú nunca estuviste solo, nunca luchaste solo, nunca lloraste sin compañía. Dios estuvo en cada paso, en cada lágrima, en cada noche. Por eso, antes de cerrar esta palabra, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase como declaración de fe. Señor, suelto y confío. Que esa frase no sea solo un ritual, que sea rendición, que sea semilla, que sea el inicio de una nueva paz. Y si este mensaje habló directo a tu alma, compártelo con alguien que también necesita esperanza. No para viralizar palabras, sino para que otro corazón encuentre descanso. Porque hay más personas luchando en silencio de lo que imaginas, y a veces una sola palabra puede ser refugio para un alma agotada. Recuerda lo que dice el Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tus lágrimas no caen en el vacío. Tu clamor no se pierde en el viento. Estás en las manos de un Dios que ve, que oye y que permanece.